Yo solamente voy a decir una cosa. Decinos. Nadie sabe mañana. Perfecto. Me parece una buena frase. No como solo para yo, empezar. sino nadie. Me parece muy bien. Y además es una frase para enlazar a Alejo Rodríguez, que es especialista en recursos humanos, para hablar sobre qué es lo que buscan las empresas. Porque, no se sabe. No sé si mañana me van a llamar mañana o no. me van a llamar. Trae el currículum, yo no sé mañana si Claro, te llamamos, ¿y ¿no? cuáles son las principales habilidades para poner en el currículum? Yo me acuerdo que trabajaba de buscar trabajo con el diario, me acuerdo, hace Claro. 48.000 años, pero bueno, Rubro, ahora no me acuerdo el Yo rubro. una sola vez tuve trabajo con una reclutadora, Suple, sigue existiendo. El otro día la googleé para... Y Manpower está también hace 28.000 años. Manpower fue una de las primeras. Sí, no me escribí nunca, pero era como una de las más populares. Más populares, sí. Ahora no sé qué pasó con todo eso, pero bueno, ahora los chicos no buscan con el diario. No, No, se levantan olvídate. a las 4 para ir al diariero y que te entregan el diario y ahí vas Las catalogando. filas, las largas filas. Las largas filas, ¿te acordás? Te piden una secretaria, 300 chicas en la puerta haciendo filas, después quedas preseleccionada. Una sola vez hice eso. ¿Una sola Porque- vez? Y yo empecé justo en la era digital. Ah, no, yo lo viví haciendo, A pleno. era mi forma de conseguir trabajo. Claro. Bueno, vamos a presentarlo a él porque ya está con nosotros, Alejo Rodríguez, que es especialista en recursos humanos, para ver qué onda, cómo podemos conseguir trabajo ahora, qué es lo que buscan, la famosa marca personal. Bueno, Alejo, ¿cómo estás? Guadalupe, Gustavo y Damiana te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Alejo, ¿vos en algún momento buscaste trabajo con el diario? Sí, con el diario, imprimiendo decenas de currículums Sí. y teniendo todo un listado de direcciones, Sí. algunas, la gran mayoría, inexistentes. Sí, ese es lo mío, vamos, Llegaba, Alejo, y no había era nadie. Una oficina totalmente vacía, así Sí, que bueno, había que ¿cuántos ahí fantasmas que bajar había? del edificio, Qué horrible. claro, y seguir caminando. Qué Sí, desilusión, sí, no todos un tenías poco lo poca hemos hecho. platita para tomarte los colectivos y seguir participando, ¿no? Porque ese estaba mal. Bueno, me voy al otro que Exacto. me hacía, teníamos que tenerla ahí a Filcar ahí. Me voy al otro que queda acá a 25 cuadras, listo, voy camino por acá me tomo el Exacto. ¿no? Y ahora cambió, está todo mejor, Sí, eso sí, sí. mucho mejor. Bueno, sí, ya hace años esto se viene modificando. El mercado laboral está, sobre todo en estos últimos 2 años, atravesado por las nuevas tecnologías, en particular, obviamente no podemos dejar de mencionarlo, la inteligencia artificial, desde todos los aspectos, desde la atracción del talento por el lado de las empresas, pero también del lado de los candidatos de cómo prepararse, cómo escribir el currículum, cómo presentarse, practicar una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, sí es interesante. ¿Qué pasa con la famosa marca personal? Que cuando hablamos con gente que está en todo lo que es marketing digital y demás, dicen, bueno, hay que generar la marca personal, que vendría a ser un poco hablar de uno, ¿no? El autoconocimiento. Sí. Sí, te lo resumo. A ver, hoy por hoy las redes sociales son tu vitrina pública en muchos aspectos y no deja, digamos, el mundo laboral se vincula también con esa vitrina pública. Entonces, todo lo que vos publicás en tus redes sociales, las profesionales y las personales, de alguna forma nutren tu perfil en el mundo laboral, sea para buscar trabajo, sea una vez que ya estás trabajando en una compañía. Entonces, bueno, de ahí empezó fuerte este concepto de marca personal con respecto a cómo vos te presentás. Vamos a las redes sociales, la famosa red social LinkedIn. Ujú. Bueno, vos cómo presentás tu perfil, cómo expresás opiniones, con quiénes interactuás, cuánta gente tenés en tu red. Eso hoy se valorizó y mucho, justamente porque los electores prestan mucha atención a tu currículum, pero también prestan mucha atención a esa vitrina pública que vos vas construyendo en tus redes. Alejo, acá Gustavo te saluda. Justamente con Sí, LinkedIn. Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cuánto hay de esto, de vidriera, y cuánto hay de que esa vidriera se traduce en trabajo efectivo? Porque a veces, incluso nosotros, yo como locutor, como actor, meto muchas cosas en LinkedIn, voy buscando productores, agencias. Hasta ahora, digamos, fue como una vidriera, todo ok, pero no fue prácticamente, creo que nadie me llamó y me dice, che, salvo que le esté pifiando con el currículum, no hubo un trabajo efectivo gracias a LinkedIn, ¿no?
Sí, sí, tenés un buen punto, digamos, en esa búsqueda activa que uno tiene. Te diría, LinkedIn es únicamente una parte, porque ahí tenés una red de contactos, la mayoría virtual, la mayoría son contactos que te hiciste en la plataforma, pero con los cuales no has interactuado. Ujú. Es una partecita de tu búsqueda activa. ¿Cuán Bien. efectiva o no? Bueno, me parece que depende de cada uno. Ahora, Sí. lo que sí toma mucha relevancia es tu red de contactos real, ¿no? Todo ese networking, el famoso concepto de networking, ese, entre todas las herramientas para buscar trabajo, es uno de los más efectivos. Uno puede compartir 1000 veces su currículum, pero cuando conoces a alguien en una empresa que está buscando un perfil similar al tuyo, bueno, ahí es donde aparece la mayor efectividad de poder Claro. conseguir un nuevo trabajo. Ujú. Sigue estando hoy, Alejo, esta cosa de, bueno, la entrevista, llevar el currículum. Hace muy poco incluso en algún lugar me dijeron, no, mándalo por mail, ¿no? Como que hoy ya esta cosa de ir con el currículum, ir hasta el lugar físico, ¿cómo se maneja hoy? Bueno, estábamos hablando Mm, de la inteligencia artificial claro. y todo eso, ¿no? Pero digo, Mm. hoy va por otro andarivel, hasta llegar a esa, me imagino que la primera entrevista face to face también sigue estando. Claro. Sí, tomemos lo que son las empresas, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes empresas, porque después están los negocios, los comercios y demás, donde todavía el currículum impreso tiene cierta vida. Ujú. Pero sí es verdad que en el mundo empresarial, sea de pequeñas empresas también, sí, currículum impreso, no, por No va favor, no me más. lo traigas, no va Claro, más, no más. envíamelo. No lo quiero de papel, que después Sí. junto acá, eso la verdad que ya desapareció. Y de vuelta, hoy con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, se habla de esto, ¿no? Hay currículums que el humano no hace, que los hace con cierta información, lo hace la inteligencia artificial, que llega al proceso de selección y lo lee inteligencia artificial, lo procesa inteligencia artificial y lo Claro. termina seleccionando. Inteligencia. Entonces, no, hay todo un ciclo en donde el humano tiene, si querés, poca injerencia. Ujú. Ahora, definitivamente vos tenés que saber las técnicas y la estrategia que hoy tiene la conformación del currículum para pasar ese filtro Claro. tecnológico, para que lograr que el selector humano, que el currículum llegue a las manos virtuales del selector humano. Entonces, hay palabras clave que hay que incluir, hay formatos que hay que tener en cuenta, hoy hay todo un conocimiento para atravesar ese proceso tecnológico. Alejo, entonces es como que estamos más cerca, pero a la vez más lejos, siento, ¿no? Como que hay más filtros para conseguir trabajo en alguna manera, porque, a ver, al haber tanta, como, a ver, hay que como estudiar para hacer un buen currículum, para que llegue a las manos del humano selector y pueda ir como zigzagueando todas las trampas, que a lo mejor las trampas, entre comillas, ¿no? Que nos pone la IA, porque es mucho más Sí, severa, sí. porque seguramente la IA lo que busca es la perfección, y como nosotros somos humanos, somos imperfectos. Entonces, Igual después se ve que mm, somos imperfectos. ¿No? Claro. sí, claro, Claro, el porque tema es- a ver, a lo mejor la IA busca una especie de robot humanizado que pueda hacer cumplir ese trabajo de la mejor manera, eximia y demás, pero no existen los humanos así. Entonces digo, va a llegar un momento en que también hay que pasar primero por un humano para que te vea quién sos, cómo te reís, cómo gesticulás, si sos buena persona. Creo que la IA eso no lo puede Pero esto ver. es para filtrar hasta que lleguemos Sí. a una entrevista personal, ¿o no? Sí, sí, Ah, ok. sí, claro, pero bueno, tenés que atravesar Hay ese que- filtro, quizás vos tenés muy buen perfil, muy buena experiencia, irías muy bien en esa vacante, pero si no conoces hoy esas técnicas o ese Claro, ahí formato está que la deberías trampa. ponerle a tu currículum, queda solamente en el análisis de una plataforma de selección automatizada y no llegaste a las manos del selector. Ahora,
También te pongo esto, ¿no? Y hablábamos de esa etapa cuando imprimíamos los currículums y los llevamos. Sí. Ahí también cambió un poco, ¿no? Porque aparecía alguien que conocía muy bien el sistema Word y le ponía su foto, le ponía colores, ¿no? Se le ponía unas florcitas de costado, no sé qué. Y quizás ese currículum, al lado del nuestro, que no tenía nada de diseño, le impactaba mejor a la Ajá. persona, al humano que lo recibía, y quedaba esa persona y no quedábamos nosotros. Entonces, me parece que también las técnicas van cambiando, sea con tecnología o sin tecnología. De todo esto hay que estar curioso, hay que ir adaptándose, hay que capacitarse, hay que meterse en temas. Si buscar trabajo es un trabajo en sí Sí. mismo. Y Siempre esta lo fue parte de la eso, ¿eh? construcción Siempre lo fue. Sí. exacto. Entonces, toda esta parte de la construcción del currículum es parte de ese trabajo que Sí. vos deberías realizar. Yo soy una Tal cual. nostálgica y quiero recordar, voy a Yo hacer también. autorreferencial, hace algunos años, específicamente 10 años, se cumplen 10 años, me acuerdo que envié por, no sé, 30ª vez, y los enviaba en sobre de papel, lo llevaba personalmente, y un día me contesta Aldo Giritano, que era el jefe de recursos humanos de Indalo, yo quería entrar a las radios de Indalo en ese momento, me dijo: los tengo todos, Guadalupe. Yo ya lo conocía de cuando había trabajado en otra radio, en Aspen. Sí. Y me decía: ya los tengo todos, Guadalupe. Me empapelo la oficina si quiero. Claro. Me dijo, yo me sentí muy mal. Y bueno, a los pocos meses me llama y me dice: bueno, el empapelado ya me conmovió, así que venía a la entrevista. Y dije, bueno, la insistencia me resultó. Sí. Bueno, Claro, en una bien. época, yo, además de locutor, trabajo como actor, y en una época me acuerdo que los currículums eran parte de la utilería de una oficina que funcionaba como una oficina en la parte argumental, y de golpe me veo en el escritorio, que el escritorio era de mentirita, con todos currículums de actores y actrices que habían dejado eso para que lo llamen para un bolo, y los estaban usando de papel. Papel de utilería, qué horrible. Pero bueno, mirá si veía el mío, ¿no? Sí. Pero bueno, Claro. es así. Seguramente. Pero bueno, entonces, seguramente. ¿hay alguna trampita, hay algún detalle que vos nos puedas decir? Queremos tips. trampa queremos tips. no. No, queremos No lo- vencer el no filtro. lo hagas Suena usar el mejor el palito. tip. Pero pero No, yo hay que, quiero, claro, Alejo, sí, yo sí, quiero sí. que vos nos tires, porque hay Sí, gente que está sí. escuchando, y hay chiquitos que salen de la secundaria, Alejo y acerca. y gente también a lo mejor más Alejo te acerca a tu Alejo mejor. y acerca. Claro, Alejo te acerca a tu mejor, se ve. Ahí Te está. acerco a algunas técnicas. A Mirá, ver, dale. Hoy mencionar palabras clave en tu currículum que tengan que ver con la búsqueda, con la vacante específica. Vos, esto de generar un solo currículum estándar y enviarlo a todas las vacantes que veas, hoy no aplica. Vos Bien. tenés que leer qué está buscando la empresa, descubrir palabras clave de lo que esté buscando e incluirlas dándole contexto en tu currículum. ¿Por qué es eso? Por lo que hablábamos recién, porque esa plataforma web, esa inteligencia va a buscar esas palabras y te va a dejar seleccionado para el final. Destacar tus habilidades técnicas, tus competencias técnicas, tus certificaciones que vos tengas, tus diplomaturas, pero también tus habilidades humanas, tus habilidades blandas, como se le llaman, que tienen que ver con tu capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, de adaptación al cambio, dándoles contextos. ¿Qué lograste en tus trabajos anteriores que hayas tenido por haber aplicado esa habilidad? Y en definitiva, digamos, todo lo que es formato, hablábamos hace un ratito de esto de colores, de foto, todo formato que vos le pongas confunde a la plataforma, a esas tecnologías. Entonces, cuanto más, como se le llama, plano, sea todo en una sola hoja, todo, vos por más que tengas 30 años de profesión, lo ideal es que todo entre en una sola hoja, y con muy poco formato, casi inexistente, bien claro, para que sea la lectura bien simple, primero de ese sistema de tracking o de selección que utilizan. Y ahí, bueno, contar con más posibilidades de pasar a las manos del selector humano. Bien, bueno, bien. No es tan difícil, No. es lindo, porque uno habla más de uno, porque antiguamente se decía, no hagas un currículum tan largo porque después no lo leen, hacelo escueto y poné básicamente ya está.
Y ahora es como que es otra cosa. Sí, Hay sí. que hablar un poquito más de uno, de los logros. Pero de lo igual que... más compacto, ¿eh? Sí, sí, compacto, pero Sí, hablado. sí, Viste sí, que antes sí, te decían, no, no sí. lo hagas de 3 hojas, no lo hagas, pero bueno, a veces para explicar, qué sé yo, como es digital uno puede poner algunas cositas, pero está bien, es hablar un poco de uno también. Hacemos hincapié en la humanidad, Seguro. en definitiva. Sí, sí, hay mucho hoy, todo lo que son justamente esas capacidades humanas se han revalorizado y mucho frente a las nuevas tecnologías. Vos en tu puesto de trabajo vas a contar probablemente con mucha tecnología nueva, pero ¿qué le vas a poner vos como Claro, humano? ¿Qué pensamiento crítico? ¿Qué resolución de problema? ¿Qué análisis a lo que la sí. tecnología te dé como resultado? Eso es algo que hoy se valora y mucho en el mercado laboral. Claro, porque en definitiva todas las herramientas digitales hoy básicamente las tenemos en nuestra mano y son muy fáciles de usar, teniendo en cuenta, por ejemplo, la IA es armarte un buen prompt para poder tener resultados inmediatos y entonces, bueno, eso Ujú. quita mucho laburo, con lo cual está bueno que se valore un poco cómo lo haces, cuál es tu toque personal y la Exacto. creatividad Ujú. también, ¿no? De poder lograr algo distinto al otro. Exacto. ¿Es Eso por hoy ahí? está realmente revalorado, por suerte, Sí, frente a toda esta irrupción de la inteligencia artificial en el mercado Argentina, en la región de Latinoamérica y a nivel mundial, que sigue generando un montón de cuestionamientos en la actualidad y a futuro en cómo se va a seguir transformando el claro. mercado de trabajo, ¿no? Sí, leí en estas cosas random que te aparecen en las redes que dentro de no sé cuántos años, no tantos, la gente va a trabajar menos horas y va a disfrutar más del día, justamente porque va a tener más tecnología a su servicio para resolver su trabajo en menos tiempo. Si se Ujú. tiene en Sí, cuenta, ese ¿no? es Es una locura, yo digo, qué locura, lograr tan poco tiempo, pero dice, bueno, si vos resolvés, viste que en la parte de ventas y todo lo que es intangible, siempre se dicen, bueno, vamos hacia el objetivo, perdón, el resultado, ¿no? Si vos lo haces Ujú, en poco tiempo, bueno, trabajarás en poco tiempo. Si vos lográs los resultados en más ujú. tiempo, bueno, depende de tu capacidad. Eso se da mucho en venta, ¿no? En todo lo que es tecnología, Claro. capacidades de venta, pero en otros laburos no se da. Eso generalmente porque es algo que vos tenés que hacer el esfuerzo para. Pero ya de ventas no sé si existe siquiera. Y las ventas me parece que siempre, Sí, ¿no? pero cambió. Antes te llamaban por teléfono. ¿Y me llamabas por teléfono para Ah, venderme algo? Te digo, no, perdóname, pero todavía te siguen. corto y te Sí, bloqueo. es que Porque, hoy ¿qué estás pasa eso. haciendo? Y hoy todavía se sigue haciendo, ¿eh? Te llama. Lo que pasa es que nadie los atiende, pobre. Pobre. Tienen que haber otra estrategia, ¿no? Para vender. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Sí, Así que sí, 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 totalmente. hemos disertado un poco, Alejo, del antes y el después y en la actualidad sobre, bueno, cómo ponernos frente a un nuevo trabajo y buscar los mejores resultados. Seguro, y cómo prepararnos y estar actualizados de estas pequeñas Claro. técnicas para generar un mejor currículum, un mejor impacto frente al reclutador y bueno, después obviamente prepararte para la primera entrevista, ¿no? Eso ya es todo un capítulo aparte, El el segundo segundo nivel paso. de todo este viaje para conseguir trabajo. Está Alejo, bueno para una próxima charla eso, claro, ¿eh? eso también podemos Eso está hablarlo. bueno. Lo que quería preguntarte, porque hay mucha gente que a lo mejor dice, ¿qué hago? ¿Pongo la edad? Porque la edad es un condicionante, entonces ya sea que sos muy chiquito o sos más 40 más 50. Eso se puede, porque me dijeron una vez que los currículos no van con edad. Acá hace poco en Radio Buenos Aires hubo una convocatoria y era Sí. impresionante, bajaba la escalera la cantidad de, en este caso, locutores Sí. se buscaban y era impresionante y veías de todas las edades Sí. y uno a veces se pregunta si es un condicionante. Claro, ¿no? es verdad. ¿Y es Sí, condicionante? sí, sí. A ver, la realidad que hay tendencias que se cruzan permanentemente. Hace muy Ajá. poco, el año pasado, había salido un reporte en Estados Unidos donde se volvía a revalorizar los perfiles de más de 50, Ujú. justamente por esto, porque llega la tecnología y hay mucha cosa que ya está cubierta y se necesita la experiencia, el conocimiento, el criterio generado Por la por todos esos experiencia. años de trabajo. Claro, entonces la realidad que hoy en lo que son los currículums y para darle mayor información al selector, es un dato que vos deberías incluir, va a depender mucho de la cultura de la empresa, de quién te esté seleccionando y demás, si lo toma como un criterio para eliminar, ¿no? Para poner un filtro
o si apunta y se focaliza en realmente cuáles son tus capacidades y cuál es tu experiencia y cómo vos podés generar valor. Ahí va mucho en la capacidad del selector El reclutador, para no saber depende dónde de ponerle vos. foco. Tal Claro, cual, tal cual. claro, Bueno, lo claro. mejor para todos. Ahí tienen tips, ¿eh? La verdad que gracias, Buenísimo. Alejo. Y ojalá pudiéramos seguir hablando de este tema porque esto siempre fue un tema en nuestro país, por lo menos, el tema de buscar laburo. Y hay mucha gente que trabaja de buscar trabajo. Y yo estuve muchos años así. Entonces es como que me gustaría ayudar a mucha gente que está en eso, para darle Sí, los claro. tips, ¿no? Así que te convocamos para otra oportunidad para que vos también nos puedas ayudar. Dale. Seguro, seguro. Muchas Te mandamos gracias. un abrazo, Alejo, gracias. Un abrazo. Abrazo. Alejo Rodríguez, especialista en recursos humanos. Bueno, ya saben un poco, ¿no? Hablar de uno no es ser narcisista ni autor, es contarles un poco quién sos, cómo resolves problemas, cómo gestionas los problemas y cuánta flexibilidad tenés más allá de la edad.